Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano, el profeta José Ramírez. Amados, yo quiero hablar hoy acerca de una entidad, una potestad satánica de engaño que ha ido caminando a través de las edades y se ha ido cambiando de vestimentas y de nombres, pero siempre su propósito será el mismo: mantener los pueblos en enemistad con Dios, mantener los pueblos bajo el poder de las tinieblas. Y esa potestad es la reina del cielo. En la Biblia se habla de una potestad llamada la reina del cielo y es mencionada solamente en Jeremías 7:18, donde dice: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Y Jeremías la vuelve a mencionar en Jeremías 44, 17, 18 y 19 y el versículo 25. En los días del ministerio del profeta Jeremías, Israel estaba inmerso, sumergido en la apostasía y el paganismo, y esta potestad, la reina del cielo o de los cielos, era una de las deidades paganas que Israel adoraba y obviamente que provocó la ira de Dios, porque ellos conocían que Dios es el único Dios verdadero, fuerte y celoso. Ellos conocían lo que dice Éxodo 20. El reino del norte, que también es llamado Israel o Efraín, cuya capital era Samaria, había caído por causa de su pecado de apostasía bajo el imperio sirio en el año 722 a.C. Jeremías profetiza en el reino del sur, que estaba conformado por las tribus de Judá y Benjamín, que también es llamada Judá, y cuya capital era Jerusalén. También había caído a causa de su apostasía en manos del imperio babilónico bajo el mando de Nabucodonosor. Y esto era el cumplimiento de la profecía del profeta Jeremías, valga la redundancia, las cuales no fueron oídas por el rey de Judá ni por sus príncipes. Ahora, ¿quién era la reina del cielo? Esta es una potestad de error, de idolatría. Esta era la misma diosa Ishtar para los babilonios, que era la diosa de la fertilidad, y esta era la misma diosa que en Fenicia era llamada Astoret. Esta diosa era adorada principalmente por mujeres. Las mujeres, de hecho, presidían el culto a Astoret. Los líderes de la Iglesia Católica, quiero que el pueblo conozca esto. Los líderes de la Iglesia Católica dicen que la única fuente de revelación es la tradición y el magisterio, no la Biblia. ¿Pero qué es eso? Según, óigame bien, los líderes de la Iglesia Católica Romana, la tradición apostólica, o lo que también ellos llaman la sagrada tradición, es la parte de la palabra revelada por Dios que no fue registrada, no fue escrita en la Biblia, pero que siguen viva en la Iglesia. Y según este enfoque, los apóstoles transmitieron a los obispos, o sea, sus sucesores, todo lo que recibieron de Cristo y habían aprendido del Espíritu Santo, y los obispos a su vez lo transmitieron a todas las generaciones cristianas y hasta el fin de los tiempos. Es como el que transmite una receta de generación en generación y de la que no se cuestiona ni se hacen preguntas. La tradición está escrita en la Biblia y se llama Sagrada Escritura, mientras que la que
permanece oral, no tiene un nombre específico, sino que más bien recibe el nombre genérico de tradición. Para los católicos, la revelación tiene dos partes, escritura y tradición. Por eso, todo lo que los católicos afirmen y que no tenga sustento en las Sagradas Escrituras, provendría de revelaciones divinas no registradas en las Escrituras, pero igualmente para ellos son válidas y ellos la colocan al mismo nivel que la Biblia, las Sagradas Escrituras, esas escrituras inspiradas por Dios a través del Espíritu Santo. El apóstol Pedro dice en primera de Pedro 4:11 que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Nosotros, los cristianos evangélicos, no reconocemos lo que ellos llaman tradición oral, o sea, la palabra de Dios revelada, pero que no está escrita en la Biblia. Cuando la palabra de Dios dice lo que está escrito, escrito está. El mismo dedo de Dios, allá en el monte de Sinaí, escribió en las tablas de la ley. Jesús mismo escribió en tierra. Entonces yo le voy a conceptualizar esto en relación a la tradición oral. Es la transmisión de las historias. Oiga bien, antes de que la Biblia fuera escrita, las personas contaban las historias sobre Dios y sobre la relación de Dios con su pueblo que ahora leemos en la Biblia. Esta etapa de transmisión de las historias, esa de boca en boca, eso es lo que se conoce como la tradición oral o la sagrada tradición según el concepto de la Iglesia Católica Romana. Entonces, esas tradiciones los católicos las ponen en línea con la palabra de Dios escrita, es decir, con la Biblia. Es por esa razón que nosotros desconocemos enérgicamente, públicamente, esas tradiciones y sobre todo cuanto esas revelaciones que provienen de esa tradición oral contradice las Sagradas Escrituras. Jesús, él altercó con los fariseos de su época, de la misma forma que lo haría hoy con los católicos de nuestros días, por colocar sus tradiciones, sus costumbres y sus interpretaciones de la ley por encima de la palabra de Dios. ¿Dónde lo dice, hermano? Lo dice en Mateo 15, 7 al 9. Jesús le dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Marcos 7, 13 y 13 dice: porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen, invalidando las palabras de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Ahora vamos con eso lo que ellos llaman el magisterio. Según los católicos romanos, el magisterio de la Iglesia es la función y la autoridad de enseñar que tienen el Papa, que es el magisterio pontificio, y los obispos que están en comunión con él. Ellos dicen que los que no estamos en comunión con el Papa no tenemos autoridad para enseñar las Escrituras. Pero la palabra de Dios dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Nuestra comunión es con el Espíritu Santo y tenemos comunión unos con otros a través de la certeza de que Jesucristo es la cabeza de la Iglesia y que el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad, que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Entonces, eso quiere decir que solamente la Iglesia Católica Romana tiene autoridad para enseñar la palabra de Dios
Esa es una tremenda mentira de Satanás, porque Dios llama a todos los hombres, no solo para salvarlos, sino también para que ellos prediquen la palabra a otros que están perdidos. La Biblia dice en Juan 5:39, orden de Jesucristo, que debemos escudriñar las Escrituras. Entonces la Biblia echa esa falsa doctrina por tierra en muchos textos bíblicos, como por ejemplo en Hechos 1:8, donde dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ser testigos quiere decir que somos testigos de Jesucristo cuando testificamos de Él por medio de la Biblia, que es el único medio por el cual nosotros podemos hablar de Dios. Es nuestra norma de fe y de conducta, que es la única autoridad infalible. No es el Papa, ni ninguna institución religiosa, no es ninguna iglesia. La samaritana, luego de conocer a Jesucristo como el Mesías, ella entró a la ciudad de Samaria a anunciar que había encontrado al Mesías. El eunuco, luego de recibir a Jesucristo como su Salvador y fue bautizado, él llevó el mensaje del Evangelio a Etiopía. Entonces, no es el Papa de Roma la autoridad de la palabra, es el Espíritu Santo quien hace vivo en el corazón del hombre el mensaje, la palabra de Dios. El Papa dijo que la Biblia, esa misma que ellos dicen ser los únicos capacitados para enseñar, es la historia del fracaso de Dios, y la levantó así en su mano derecha y dijo que Jesucristo murió como un estúpido en la cruz. Oh, hermanos, Pablo dijo en Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. La cruz no fue el escenario del fracaso de Dios. La cruz fue el lugar en donde el cielo derrotó el infierno, en donde las potestades del infierno fueron humilladas y derrotadas públicamente. Fue en donde Satanás fue despojado para siempre de toda autoridad que tenía sobre el hombre por causa del pecado y la desobediencia de Adán en el huerto del Edén. El Papa dijo que los homosexuales eran hijos de Dios. Eso es falso. Hijos de Dios son solamente los que han recibido a Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador, que se apartan del pecado, que no reinciden en él y tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. La palabra de Dios dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. La Biblia dice que el que es de Dios no peca, porque la simiente del Santísimo está en él. La simiente de Dios está en él. La Biblia dice que el que peca es esclavo del pecado. Pablo dijo en Gálatas 1:8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo, oiga bien, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Eso quiere decir, sea maldito. Entonces la Iglesia Católica Romana dice que el Papa es infalible. Dicen vox Papa, vox Dei, o sea, la voz del Papa, la voz de Dios. Eso es otra mentira del diablo. El único infalible es Dios, que no miente, que nunca se equivoca. Jesucristo es la verdad. Él dijo, yo soy la verdad, el camino, yo soy la vida. Por el contrario, la Biblia dice en Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por el brazo y su corazón se aparta de Dios. Pablo dice en el libro de Hebreos, puesto los ojos en Jesús, no en el Papa, no en el pastor, no en el profeta, no en ninguna institución, no en el gobierno, no en la Iglesia Católica, no en la Iglesia Evangélica, sino que puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. El Padre dijo, cuando Jesucristo fue bautizado,
por Juan en el Jordán: este es mi hijo amado, a él oíd. No dijo: oigan al Papa, oigan al pastor, oigan a Jesucristo. A nosotros muchas veces nos acusan de homófobos, pero eso es falso. Nosotros predicamos para que el hombre, sea cual sea en la condición de pecado en que esté, se levante del pecado y sepa que Jesucristo lo ama y que murió por él y que hay lugar para él en el cielo, pero tiene que apartarse del pecado, que él quiere cambiarlo. Él solo tiene ese poder de cambiar, de regenerar al hombre. Así como cambió las aguas en vino, también puede cambiar los corazones. Bendito sea el Señor. De un borracho a una persona sana, de un adúltero y fornicario a un hombre de dignidad, una prostituta, un homosexual, en personas de carácter, a personas íntegras. Y eso, si eso fuera así, entonces Dios es el principal homófobo, que no lo es. Dios es santo y Él quiere que los hombres sean santos porque Él es santo. Él no creó a un homosexual ni una lesbiana. Él colocó un hombre y una mujer y los juntó y los bendijo. Ahí estuvo el modelo bíblico de el matrimonio. Levíticos 20:13 dice: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. En Deuteronomio 23:17, la Biblia, esa misma Biblia que ellos dicen que son los únicos que tienen la autoridad y el derecho de enseñar, dice Deuteronomio 23:17: no haya ramera entre los hijos de Israel, ni haya sodomita entre los hijos de Israel. Y cualquiera dirá: bueno, eso fue en el Antiguo Testamento. Se equivocó. La moralidad de Dios no cambia. Pablo dice, y esto está en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 6, 9 y 10, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. ¿Está oyendo bien? Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos heredarán el reino de Dios. Pero sigamos con el tema de este demonio de la reina de los cielos. Esta diabla era la promotora de toda clase de corrupción sexual en los tiempos del Antiguo Testamento, y hoy sigue actuando bajo otros nombres religiosos, pero su propósito sigue siendo el mismo. Por eso quiero hablar puntualmente, porque esta potestad de la reina del cielo tiene una relación directa con el catolicismo romano. Vea esto: el ídolo que el catolicismo romano ha hecho de la Virgen María es una alusión a esta diosa pagana, Ishtar o Astoret, detrás de la cual se manifiesta este espíritu satánico de la reina del cielo. La teología católica romana le hace vamos a decirlo, le adjudica a la Virgen María una serie de ministerios y funciones totalmente contrarios a la Biblia, porque la palabra de Dios no lo menciona. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre María, la madre de Jesús? Lucas 1, 27 y 28 dice: a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Hay una diferencia abismal entre María, la Virgen que vivía en Belén,
y la semidiosa mariana que el catolicismo romano ha construido alrededor de la imagen de María. Todo esto está en el catecismo católico. Hablan de la Inmaculada sin pecado, Lucas 1:47. María dijo: mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, que es la reina del universo. El rey del universo es Jesucristo, quien fue el que lo creó. Juan 1:3 dice que todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice que es Santísima Virgen, Madre de Dios. Óigame, en el año 431, en el Concilio de Éfeso, ahí se proclamó que María es la Madre de Dios porque Jesucristo es el Verbo de Dios. Le asignan atributos como trono de la sabiduría, y el único que está sentado en la plenitud de la sabiduría es Jesucristo. Colosenses 2:3 dice que solo en Jesucristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La llaman abogada, auxiliadora, socorro, mediadora. El único abogado entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Primera de Juan 2:1 y 2 dice: estas cosas os escribo para que no pequéis, pero que si alguno hubiere pecado, abogados tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. El único que nos auxilia es Jesucristo. El único que nos da socorro es Jesucristo. El Salmo 121:1 dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y no es mediadora, como lo llaman ellos, porque la Biblia dice, primera de Timoteo 2:5, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús dice que todo lo que pidieres en mi nombre, no en el nombre del Papa, no en el nombre del pastor, no en el nombre de María y ni en ningún ídolo de la tierra, dice: todo lo que pidieres en mi nombre al Padre, yo lo haré. Y dice la Biblia en Hechos 4:12 que en ningún otro nombre hay salvación debajo del cielo, porque solo Jesucristo es el Salvador. Dicen ahí en el catecismo que María es madre de la iglesia, pues el padre de la iglesia es Dios, y Jesucristo es la cabeza de la iglesia, y el Espíritu Santo es el que guía a la iglesia a partir de Pentecostés. Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, Hechos capítulo 2, descendió el Espíritu Santo, y desde ese día, ahí fue que nació la iglesia, y nació en Jerusalén, no nació en Roma, y a partir de allí el Espíritu Santo es el que guía a la iglesia. Dicen ahí que María es fuente de santidad y de perfección de la iglesia. El único perfecto es Dios, el único santo es Dios, y estará el Señor siempre con nosotros. Él dijo en Mateo 28:20, y aquí yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. Él no dijo: yo estaré con fulano y con fulana con ustedes, estaré yo solo. Dice la Biblia que el Señor, el Padre, lo exaltó y lo hizo sentar a su diestra. Nadie más está allí. Hay dos tronos, uno del Padre y uno del Hijo. No hay un tercer trono. Entonces muchos católicos, obispos y feligreses han solicitado en varias oportunidades que María sea declarada corredentora de la humanidad. Entonces el concepto de corredención se refiere a una participación indirecta pero importante de María en relación a la humanidad, porque María dio a luz al Redentor, que es Jesucristo. Pero en ningún lugar de las Escrituras se menciona jamás, de los jamases, que María sea
directa o indirectamente salvadora o redentora del mundo, intercesora o mediadora entre Dios y la humanidad. Y yo reto a cualquiera que me diga en qué momento María intercedió por alguien. ¿Cuántas veces María salió a predicar el Evangelio con los apóstoles? ¿Cuántas veces María echó fuera demonios, sanó enfermos? Es una mentira del diablo y no estoy desmereciendo el carácter importante de María en la historia de la iglesia cristiana. Ella cumplió su rol, ella prestó su vientre para que naciera el Salvador del mundo. Bendito sea el Señor. Pero la salvación está en Cristo Jesús. El único que resucitó de los muertos se llama Cristo. Nadie más ha resucitado. Entonces, como existe en la palabra de Dios el término ascensión, que Cristo ascendió al cielo, los católicos se inventaron en el año 50, cuando el Papa Pío II era el Papa de Roma, ese término de la asunción, que María se fue al cielo sin morir. El único que está en el cielo, murió y resucitó, se llama Jesucristo. Nadie más. Él es el primogénito de los que durmieron, de los muertos. Entonces, en las Escrituras no se ve a María, ni, como le dije, ni predicando, ni en ningún rol apostólico ni profético. Ella estaba allí en el aposento alto, 10 días después que Jesús fue ascendido a la diestra del Padre. Ella estaba allí junto con los 120 siervos de Dios, creyentes en Pentecostés, orando y ayunando, y ella también recibió al Espíritu Santo al igual que los 120. Solo Jesús, amados hermanos, es el Salvador del mundo. Lucas 2:11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Jesucristo el Señor. Juan 4:42 dice, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Hechos 13:23 dice, de la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hechos 4:11 y 12 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. Óigame, ni María, ni Pedro, ni Juan, nadie. En ningún otro hay salvación, ni en el Papa, ni en ningún líder de ninguna religión. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre pondrán la mano sobre los enfermos y ellos sanarán. En el nombre de Jesús, no hay otro nombre. En el cielo ningún nombre es honrado y reconocido como el nombre de Jesús. El único nombre que el Padre reconoce es el nombre de Cristo Jesús, nombre que sobre todo nombre. Solo Jesús es el intercesor. Romanos 8:33 y 34 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que también está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perfectamente a los que por Él, por Jesús, no por ningún otro, se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Mire, si los feligreses católicos leyeran la Biblia, no fueran idólatras
ni serían engañados por estos falsos maestros. Solo Jesús es mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Óigame bien, Jesucristo hombre, nadie más. Los cristianos evangélicos no podemos aceptar lo que los católicos llaman la tradición oral. Primero, porque no tiene origen ni fundamento bíblico, y segundo, porque contradice las mismas sagradas escrituras. La tradición oral católica romana afirma que María es mediadora entre Dios y la humanidad, y dice así, se lo cito textualmente: esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia desde el consentimiento que dio fielmente en la Anunciación y que mantuvo sin vacilar al pie de la cruz hasta la realización plena y definitiva de todos los escogidos. En efecto, con su asunción a los cielos, mentira del diablo, no abandonó su misión salvadora, sino que continúa procurándonos con sus múltiples intercesiones los dones de la salvación eterna. Por eso la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro y mediadora. ¡Qué mentira del diablo! Eso no lo dice la Biblia. Pero la Biblia dice claramente que solo Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5. Si la Biblia dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres y especifica quién es Jesucristo, eso significa que no puede haber otro mediador, ni María, ni Pedro, ni Juan, ni ningún otro. Eso es indiscutible, eso es sine qua non. La Biblia dice el único, y ese término es universal y eterno, el único. Eso excluye a cualquier otra persona, ya sea del cielo o de la tierra, a ser intercesor. El único intercesor y mediador es Jesucristo. Eso deja bien claro que la revelación de que María también es mediadora entre Dios y los hombres, y la tradición oral que la inspira y enseña, está probada por la Biblia que es falsa, porque Satanás es experto en la mentira y dice que vendrán espíritus engañadores, demonios con doctrinas de demonios. Las características del espíritu, este demonio de la reina de los cielos, es primero que es un espíritu de error religioso, segundo es un espíritu de idolatría, tercero es un espíritu territorial, cuarto es un espíritu de falsa doctrina, quinto es un espíritu de error religioso. Entonces, el ídolo que la Iglesia Católica ha construido alrededor de la imagen de María es un sincretismo religioso, es decir, es una mezcla de religiones entre paganismo, porque hay reminiscencias de dioses babilónicos como Ishtar y fenicios como Astoreth. El cristianismo, porque es cierto que María es la madre de Jesús, y doctrina de hombre, porque como vimos, el catolicismo romano atribuye a María ministerios y funciones, salvación, intercesión, mediación, que no surgen de las escrituras, sino de la tradición y el magisterio católico romano, que dicho de paso, no tiene ningún tipo de sostenimiento, no tiene sostén en las santas escrituras. Y es un espíritu, indiscutiblemente, de idolatría. El espíritu inmundo de la reina del cielo promueve la idolatría porque impulsa a aquellos a quienes controla a adorar a un personaje llamado María, que necesitó de la salvación de Cristo tanto como nosotros,
María no puede salvar a nadie porque ella misma reconoció que necesitaba a un Salvador cuando dijo en Lucas 1, 46 y 47, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Versículo 47 dice, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Si lo reconoce como su Salvador es porque lo necesita. Ningún sano necesita a un médico. Lucas 11, 27 y 28 dice, mientras él, Jesús, decía estas cosas, predicaba, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y Jesús le dijo, antes bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y la guardan. Dijo, bienaventurado el vientre que te traje. El vientre que trajo Jesús fue el vientre de María. Los senos que mamó fueron los de María. Ahí el Señor sabía que Satanás estaba asomando ese peligro, ese veneno ideológico llamado la adoración mariana, y de una vez la cortó. Le dijo, no Señor, ella no es la bienaventurada. Bienaventurados son todos aquellos que oyen la palabra de Dios y la guardan y me siguen a mí. Entonces Dios condena la idolatría. Éxodo 20, 4 y 5 dice, no te hagas imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y en Isaías 42, 8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Pablo, por su parte, revela cuál es la esencia de la idolatría. O sea, culto a lo creado y no al creador. Romanos 1:25, ahí Pablo dice, ya que cambiaron la verdad de Dios, quiere decir que Dios tiene la verdad y la verdad de Dios se llama Jesús. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. La reina de los cielos es un espíritu territorial. El espíritu inmundo de la reina del cielo no es uno de los típicos demonios que atacan a la iglesia de Jesucristo, porque nosotros no adoramos a María, pero sí le damos el respeto que se merece por haber sido el vaso que Dios escogió para que fuese la madre del Señor Jesús, que es hasta donde la Biblia revela acerca de ella. Y por eso lea la Biblia. ¿Y en qué momentos María intercedió por alguien? En ningún momento. Inclusive Jesús estaba predicando y ella llegó con los hermanos de Jesús y los que estaban dentro en el sermón de Jesús, oyendo el sermón, tu madre y tus hermanos te buscan. Y él dijo, y señaló a los que estaban allí con él, sus discípulos, y le dijo, aquí, mi padre, mi madre, mis hermanos, son todos los que están aquí, que oyen la palabra de mi Padre y me siguen. En ningún pasaje de las Escrituras, como ya yo le dije, dice que los apóstoles, especialmente Pedro, a quienes la Iglesia Católica llaman que fue el primer papa. Los papas son, los católicos no pueden casarse, y Pedro era casado porque el Señor sanó a su suegra, y si tenía suegra, tenía esposa. Pero ni siquiera Pedro le otorgaron a María el puesto de corredentora, ni de comediadora, ni de abogada de la humanidad. Este demonio de la reina del cielo es un espíritu territorial que obstaculiza la predicación y el avance del evangelio verdadero. Este demonio tiene gran influencia en países con raíces de tradición católica, tanto en América Latina, Argentina, Colombia, Chile, Bolivia, etcétera, como en Europa, España, Italia, Portugal, etcétera.
Este principado satánico no tiene la misma influencia en Estados Unidos e Inglaterra, en donde hay raíces del protestantismo, donde el catolicismo romano prácticamente no tiene fuerza. Y esto se debe a los avivamientos del Espíritu Santo que fueron producidos a través de hombres como Wesley, Robert Evans, allá en Gales, Europa, allá en Europa, y en Estados Unidos, en la calle Azusa, por medio de William Seymour, Jonathan Edwards, Amy Sample McPherson, Catherine Kuhlman, John Lake, Charles Finley. Es más, el primer avivamiento pentecostal fue en Jerusalén, no fue en Roma. Entonces, este demonio es un espíritu de falsa doctrina. Como hemos visto, el catolicismo romano atribuye a María ministerios y funciones que no surgen de la Biblia, sino de la tradición oral transmitida dentro del catolicismo romano, desde los apóstoles a todas las generaciones de cristianos que, como hemos visto, en algunos casos no tiene concordancia con la palabra escrita de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Yo he dicho esto para que sepamos que estamos batallando con muchas maneras de demonios que se han disfrazado con otros nombres, pero el propósito es el mismo: confundir y desviar a la gente de adorar al verdadero Dios, de servir a Jesucristo y de estar bajo la tutela y guianza del Espíritu Santo de Dios. Dios te bendiga. Cuídate, vela, lee la Biblia, conságrate para que nadie te engañe. Shalom.